Muy bien, sigamos entonces chicos con la segunda parte del tema el clima, ¿no? Ahora nos vamos a referir a lo que son los factores climáticos. Ya hemos visto cuáles son los elementos, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son estos factores climáticos. Bueno, pero primero hay que señalar que los elementos climáticos, lo que hemos visto anteriormente, van a estar muy condicionados por las características del lugar donde se van a producir, ¿no? Entonces, estos factores que vamos a ver a continuación van a influir y a determinar el clima de un lugar. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos cuatro, ¿no? Tenemos la altitud o la altura de un lugar respecto al nivel del mar. Tenemos la latitud, que es la distancia de un lugar al ecuador o la línea del ecuador, ¿no? Y tenemos como tercer lugar la cercanía o lejanía del mar. Esto va a influir directamente en lo que es de por sí la temperatura de ese lugar. Y el relieve del lugar, ¿no? Que era el relieve, no era más que la apariencia que tiene un ecosistema, ¿no? Puede ser desierto, valles, playas, ¿no? La apariencia. Muy bien, sigamos entonces para ver cada uno de estos términos. Muy bien, en el caso de la altitud nos va a manifestar que va a modificar la temperatura. ¿Cómo? A medida que ascendemos, la temperatura va a disminuir, ¿no? Bueno, en un pueblo de montaña suele ser más frío que en uno costero. Eso de por sí, ¿verdad? Ya que un pueblo de montaña se va a encontrar muy sobre encima de lo que es una ciudad que está al nivel del mar. Entonces de por sí nos dice que a medida que ascendemos la temperatura disminuye, ¿no? Lo que es el calor, como hemos visto anteriormente, el calor, la temperatura era el calor recibido o la cantidad de calor recibido por el sol, ¿no? Entonces nos dice que aquí que a medida que ascendemos la temperatura o el calor disminuye, por lo que empieza a ser más frío. Entonces nos dice que en un pueblo de montaña suele hacer más frío obviamente que en uno costero, ¿no? Muy bien, ese es el primer elemento entonces, la altitud. Bien, tenemos como segundo factor lo que es la latitud, que nos va a indicar que va a modificar la temperatura. ¿Cómo? Bueno, pues en las zonas próximas a la línea del Ecuador, como podemos ver en la imagen, la línea del Ecuador va a ser esa zona, como podemos apreciar en la imagen, la línea que está en el medio partiendo al planeta Tierra como si fuese una manzana, ¿no? Esa línea que va a señalar la zona cálida es lo que es la línea del Ecuador, ¿no? Muy bien. Entonces sigamos. Esas zonas próximas al Ecuador van a permitir que los rayos solares inciden más directamente y por lo tanto allí las temperaturas son más altas. Las temperaturas van descendiendo a medida que nos alejamos de la línea del Ecuador hacia los polos, donde la temperatura es más baja. Esto, como hemos dicho al principio en el ejemplo de lo que era la temperatura, es lo mismo, ¿no? Vemos que la cara que le da la Tierra al Sol prácticamente, podemos ver que ahí está pasando justo lo que es América del Sur, una de las zonas más cálidas junto con el África de lo que es el planeta, ¿no? Entonces, bueno, se supone que el Perú le debería haber tocado un clima también cálido, ¿no? Donde haya demasiado calor todo el tiempo, pero la cordillera de los Andes hace de que el Perú, Ecuador y otros países por donde pasa en los Andes tengan este clima también tropical, ¿no? Contengan selvas, contengan desiertos, contengan valles, contengan infinidad de ecosistemas, todo gracias a lo que es la cordillera de los Andes. Pero no nos desviemos del tema. Entonces, como dice, la latitud va a ser prácticamente la inclinación, cómo va a estar nuestro planeta y qué cara le va a dar el Sol, en este caso lo que es el Ecuador, que van a ser las zonas que más calor van a recibir. Por lo que hemos dicho que en los polos, que son las zonas más frías, el clima va a ser más templado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que va a existir en cuán importante es qué cara de la Tierra le da prácticamente al Sol, ¿no? Muy bien, sigamos. La influencia del mar. El mar también va a influir en lo que es el clima en un determinado lugar. Bueno, el mar suaviza las temperaturas. En las zonas costeras varía menos la temperatura entre el día y la noche, y también las estaciones están menos marcadas. Esto sucede porque el mar tarda más en calentarse y enfriarse que la tierra. Así, proporciona calor cuando en la costa hace frío y refresca cuando hace calor. Esto es algo prácticamente experimental, ¿no? Cuando hemos ido a la playa, y hace demasiado calor, obviamente podría ser el verano, hace demasiado calor y uno ingresa al mar, el agua está demasiado fría, ¿no? Y también, y viceversa, cuando en la zona, en el lugar, hace frío, el mar suele estar un poco caliente, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el mar hace una un volumen de agua tan inmenso, tarda más rápido, tarda, perdón, más en
enfriarse o calentarse que el resto de lo que es ya la tierra, la zona costera, ¿no? Entonces, con esos ejemplos que hemos podido ver y mencionar, podemos entender un poco más lo que es la influencia del mar, cómo influye, ¿verdad? Muy bien. Tenemos como cuarto factor lo que es el relieve. Como hemos dicho, el relieve también influye en el clima, pues las zonas altas y montañosas son más lluviosas ya que las montañas detienen el paso de las nubes, obligándolas a ascender y a descargar. Muy bien, como podemos ver ahí, hemos dicho hace un momento que la cordillera de los Andes hace de que el Perú y otros países posean un clima tan variado y sean considerados países megadiversos en cuanto a clima, naturaleza, etcétera. Entonces, la cordillera de los Andes también influye de esta manera, o lo va a graficar de esta manera. ¿Cómo influye la cordillera de los Andes o el relieve en el clima o el clima del Perú, sobre todo? ¿No? Vemos cómo la nube ha empezado a subir o a ingresar a lo que es el territorio, ¿no? Y se ha quedado atrapada en lo que es la nube. Entonces, al no poder más avanzar la nube, esta empieza a ascender y a descargar toda la precipitación que tiene encima. Ese es lo normal, por ejemplo, cuando en Lima es verano, hace demasiado calor, ¿no? El agua del mar, del Océano Pacífico, se empieza a evaporar. Ese vapor empieza a subir a lo que es la atmósfera, como hemos dicho. Entonces, el viento se encarga de dirigir esas nubes hacia el interior del país, en este caso lo que es hacia el interior de Lima. ¿A qué zonas? A las zonas conocidas como Chaclacayo, Huaycán, Chosica, Santulalia, ¿no? Por zonas que tienen cerros muy predominantes y marcados y que van a atrapar estas nubes que la gente va a confundir con nieblas. No lo va a confundir y no son más que las nubes atrapadas, condensadas ya en el del mar. Entonces, esas nubes al no poder seguir avanzando, van a empezar a descargar lo que son las precipitaciones. Es por eso que en verano, en estas zonas de Lima Este, tenemos muchas lluvias y lo que son los famosos y cotidianos huaicos. Entonces, esta es la explicación de cómo influye el relieve en el clima de nuestra región, de nuestro ecosistema, de nuestro país. Muy bien, sigamos entonces. Los climas de la Tierra. Muy bien, podemos dividir a la Tierra en varias zonas climáticas, cuyas características varían según su cercanía o lejanía a la línea de Ecuador. Como hemos dicho claramente hace un momento, podemos ver la zona que recibe la luz del Sol directamente, es la zona que se conoce como la línea del Ecuador, ¿no? La zona más cálida del planeta. Al lado izquierdo podemos ver cómo está marcado ahí los Andes, ¿no? Partiendo lo que es América del Sur prácticamente en dos, ¿no? Entonces, muy bien, las zonas que están pintadas de color verde van a ser las zonas templadas, ¿no? Donde no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Podemos claramente en el norte podemos ver las zonas templadas de Estados Unidos o Canadá y Europa, no zonas que normalmente empieza a nevar en los meses de invierno. Y también a la par en la zona templada del sur, no lo que es el sur de Argentina, lo que es Chile, zonas muy frías, no próximas a lo que es la Antártida. Y por último tenemos las zonas pintadas de color azul, que van a ser las zonas frías del norte y las zonas frías del sur, lo que conocemos como los polos, ¿no? Zonas donde la luz solar es difícil prácticamente, no imposible, pero sí difícil que llegue. Existen registros de que, o es algo ya conocido de que al año, en los 12 meses del año, solamente 5 o 3 meses solamente puede verse la luz solar y el resto de meses es demasiado frío, ¿no? Entonces, esto es la razón, porque no reciben mucha cantidad del calor del sol. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la relación que existe entre el clima y el ser humano? Bueno, las personas siempre han procurado establecerse o asentarse y a la vez vivir en sitios donde el clima ofrezca condiciones favorables. ¿Para qué? Para la subsistencia, para poder sobrevivir. Así, en las zonas templadas que acabamos de ver, es donde se concentra la mayoría de la población mundial, disminuyendo en las zonas cálidas y frías. Esto es prácticamente, como se dice, ¿no? Todo ser humano siempre busca el calor, ¿no? Estar caliente. ¿No? Entonces, esa es la razón. El ser humano siempre, como dice la teoría, ha buscado asentarse en lugares donde el clima le sea favorable, por varias razones, para poder cosechar, para poder sembrar, para poder desarrollarse. Entonces, como puede indicar ese mapa mundi, las zonas que están en el medio van a ser las zonas más cálidas y de por sí las zonas más habitadas del planeta Tierra. No podemos ver el lado izquierdo lo que es el este de Estados Unidos, México, lo que es Ecuador, Lima, Perú, Brasil, Argentina, podemos ver todo lo que es Europa en el medio, en la en la parte de arriba. Al este podemos ver o a la derecha lo que está pintado de rojo, que son zonas más pobladas, lo que es la India,
China, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de seres humanos en el mundo están asentadas en estas zonas, las zonas denominadas cálidas, ¿no? Muy bien. El efecto invernadero, este problema que ya hemos visto también en las clases pasadas, va a influir también, está dentro de lo que es la contaminación o el cambio climático, pero también está relacionado con lo que es el clima, pues el efecto invernadero va también a alterar lo que es el clima. Recordemos entonces qué era el efecto invernadero o cómo actúa. El efecto invernadero no es más que el encarcelamiento o el aprisionar los rayos ultravioleta del sol que se supone deberían entrar al planeta y luego salir. Pero ¿qué pasa? Como podemos ver en la imagen, al lado derecho la industria empieza a arrojar gases tóxicos y nocivos a la atmósfera. Estos a su vez, ayudados por lo que son emisiones de casas, emisiones debido a incendios forestales, emisiones de los coches o de los autos, van a hacer que se cubra prácticamente la atmósfera por dentro y no deje salir a lo que son estos rayos ultravioletas, haciéndolos regresar al planeta Tierra y quedarse aquí, ¿no? Y empezar a subir de a poco la temperatura en la superficie terrestre, lo que se conoce como el calentamiento global, ¿no? Entonces, esa es la razón de cómo actúa el efecto invernadero. Si de por sí ya en un determinado lugar ya es verano y debería ser calor, con el efecto invernadero va a ser mucho más calor de lo normal. Entonces, por eso es la razón que la gente a veces dice, este invierno ha sido demasiado frío, este verano ha sido demasiado caluroso. Se refiere a de que poco a poco estos rayos ultravioletas se están quedando en demasiada cantidad, ¿no? Haciendo que la temperatura del planeta siga subiendo. Entonces hay que tener un poco cuidado, como hemos dicho, tener en cuenta todo lo que en las clases pasadas hemos ya explicado para poder, aunque sea reducirlo, ¿no? Como especie este conocido efecto invernadero. Muy bien chicos, entonces esta ha sido la primera clase del mes de septiembre. El tema ha sido el clima, espero que haya sido de su agrado. En las próximas horas nos estaremos viendo en lo que es la clase Zoom. Que tengan buenos días.